¿Cuántos quieren reinar en vida? Amén. Hay gente que está esperando reinar cuando lleguen al cielo. Pero Dios está hablando de reinar ahora en vida. Dice, reinando en vida por medio de uno, Jesucristo. Lo primordial para ser justificado es Jesús. Y dice, los que reciben la abundancia. Yo necesito recibir abundancia de gracia y el don. Un don significa un regalo de la justicia, dice. Pues yo miro la importancia de recibir, de abrazar, de aprovechar la abundancia de su gracia, que es gracia, es algo en el cual te dan sin merecerlo. Eso es lo que Jesús vino a dar. Nos vino a dar a la humanidad algo que no merecíamos. Él nos dio todo su amor y nos dio y se sacrificó por nosotros. Y dice, y el don, que es el regalo, en otras palabras, de la justicia. Una cosa que puede destruir al hombre es la condenación, es el desánimo y la culpabilidad. Hay gente que muere porque se siente tan culpable, hasta se enferman y todo. Gente que se siente condenada, y el diablo es muy bueno para acusarnos y traer todas las cosas que hemos hecho en el pasado ahora en día. Y es bueno para condenarnos, y eso te estanca. Cuando uno se siente condenado, te estanca para seguir adelante, te estanca para hacer lo que tú deseas hacer. Pues dice la Biblia que Dios perdonó todos nuestros pecados. Yo quiero que pongan atención. Dios no solo perdonó los pasados, Él perdonó los pasados, los presentes y lo que un día vamos a cometer en el futuro. Porque todos nosotros fallamos. Pero todos esos pecados dice que han sido perdonados. Y no solo perdonados, dice que Él ya no se recuerda de ellos. Qué lindo que el Dios ya no se recuerda de nada de nuestros pecados. Y no solo eso, hay otro pasaje en la Biblia donde dice que nuestros pecados Él los ha echado a lo profundo de la mar. En otras palabras, no se recuerda. Si tú vienes a Dios y dices, ay Señor, perdóname porque hace 2 años cometí esto, Dios dice, no me recuerdo. ¿De qué estás hablando? Porque Jesús vino a perdonar todos nuestros pecados. ¿Qué significa el ser justificado? Porque esta justificación surge a nosotros recibir a Jesucristo como Señor. Es importante saber qué es ser justificado. Ser justificado, esta es una buena definición, es estar bien delante de Dios. Es poder venir delante de Dios. ¿Se acuerdan que vimos el dibujo donde había una separación del pecado con Dios y el hombre? Pues Dios, cuando Él nos justifica, Él no esperó que te acercaras a Él. Él, el Dios del cielo, dejó su trono, dejó su grandeza, dejó sus maravillas, dejó todo su esplendor para bajarse y estar cerca de una humanidad que no lo aceptaba y que no lo recibe. Y Él vino pues para justificarnos. Pues justificación es la habilidad de venir delante de Dios sin culpabilidad. En otras palabras, al yo recibir el perdón del pecado, al yo recibir a Jesucristo, yo puedo venir delante de Dios sabiendo que Él no me condena. Sabiendo que no puedo venir ante Él sin condenación. Puedo venir delante de Él sin avergonzarme. ¿Cuántos, cuando le hemos debido a alguien, cómo nos sentimos cuando le debemos a alguien? Más cuando no le podemos pagar. ¿Cómo nos sentimos? Todos apenados, avergonzados. Como que uno cuando lo mira trata de evitarlo. Así se siente uno. Pero Dios nos dice que nos ha justificado de tal manera que no hay por qué avergonzarse ya. Dice, en otras palabras, es a clean slate. En otras palabras, no le debes a Dios nada. Todo lo que le debías a Dios, Dios ya lo pagó en la cruz del Calvario. No le debes a Dios nada. Y Dios no te va a reclamar como nosotros como esposos y pareja, que cuando falla uno o la otra persona le decimos, no, es que la semana pasada me hiciste esto. No, es que ayer me hiciste lo otro.
Dios no es como el hombre. Dios no te trae en cara nada de lo que hayas hecho. Él te ha limpiado totalmente, te ha perdonado. Y justificarse, estar justificado, es venir ante Dios con toda confianza, como que si nunca hubieras pecado. Pues hay gente que dice, tengo que hacer algo para que Dios me acepte. Hay gente que viene así a Dios todo humilde y a ver si Dios me escucha. No sé, me he portado mal, no sé si por favor ten misericordia, inclina tu oído, Señor, y trata de a querer clamar a Dios, a querer, se puede decir, agradar a Dios y bajar la presencia de Dios y de una manera decir, por favorcito, Dios, escúchame. Dios dice, hey, ya no vengan como que si me han hecho algo. Ahora vengan a mí como toda libertad, como un hijo. ¿Cómo viene tu hijo a ti? No creo que tu hijo viene, ay, papá, pero, ay, todo apenado. Cuando viene tu hijo, yo estoy en el cuarto y mi hijo abre la puerta con toda confianza. Papá, quiero esto, necesito esto. Viene cuando quieren algo, solo van a la refri y agarran lo que desean o lo que quieren. ¿Por qué? Porque es la confianza de un hijo a padre. Pues Dios dice, hey, yo te he perdonado de tal manera que ni me recuerdo de tus pecados. Ven conmigo con toda confianza como un hijo a un padre. O le puedes venir delante de él y decir, aquí estoy, papá. Yo creo que tú me puedes bendecir. Yo creo que tú me puedes proveer. Venir delante de Dios con confianza. Ya no con vergüenza. Ya no sintiéndote condenado y ya no sintiéndote culpable. Porque Dios, lo que hizo en el cruz del Calvario, te perdonó todos tus pecados hace 2000 años. Pues cuando tú vienes y, ay Señor, perdóname porque esto y lo otro, Dios dice, yo ya perdoné tus pecados hace 2000 años. Él quiere tener esa confianza, pero para tener esa conexión, esa relación con Dios, yo tengo que saber que yo he sido justificado. Ahora, la primera pregunta que surge en todo esto es, ¿qué nos haríamos? La pregunta es, ¿qué nos haríamos? ¿Cómo obtenemos esta justificación? Dice la Biblia que es un don de Dios. En otras palabras, es un regalo que se recibe por la fe. La justificación se obtiene a través de Jesucristo. Y es con fe que yo recibo justificación. Pues, ¿qué me enseña eso? Que no es por méritos. Yo no tengo que hacer algo para recibir su justificación. Yo entiendo esto que no es por mis acciones. No es lo que yo haga que yo obtengo la justificación. Hay gente que piensa que uno recibe a Jesucristo, ahí es justificado, pero ahora tengo que mantener mi justificación. No. Cuando yo tengo justificación, el primer día que di mi vida a Jesucristo, yo continuamente soy justificado por medio de Jesucristo, no por lo que yo hago, sino por lo que Él ya hizo. Yo soy justificado por lo que Él hizo, no por lo que yo haga. ¿Me entiende? Pues yo soy justificado por la fe. Dice en Romanos 5, versículo 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues la justificación viene por fe. Creerlo. Creer que Él ya pagó mis pecados, ya pagó todo por mí. Y digo, yo tengo paz, tenemos paz para con Dios. Fíjense que no hay nada, esa foto que vimos, ahora no hay nada que nos separa de Dios. Estamos en paz. Miren, Dios es un Dios justo. Y Dios, para que Él reciba o pueda perdonarnos, tuvo que haber un sacrificio. Y ese sacrificio fue Jesucristo. Y cuando se sacrificó Jesucristo, Él aceptó esa ofrenda para toda la vida. Y al Él recibir esa ofrenda, todos nosotros podemos estar en paz con Dios.
Pues yo no tengo que hacer algo para recibir lo de Dios. Hay gente que dice, yo tengo que portarme bien para recibir de Dios. No, yo tengo que hacer esto porque si no Dios no me bendice. No, Dios te bendice porque Él es tu Padre. Por eso te bendice. Él no es de las personas, dame y te doy. Él es de las personas que le gusta a dar. El Padre le gusta dar. ¿Cuál padre no le gusta dar aquí? Al Padre le encanta dar sin recibir algo a cambio. Tenemos que entender que nuestro pecado fue puesto en el cuerpo de Cristo. Todos nuestros pecados fueron puestos en el cuerpo de Jesucristo. Dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesús no conocía pecado. Jesús nunca había pecado en su vida. Dice, le hizo pecado, dice, por nosotros. Al que no conoció pecado, le hizo pecado, dice, por nosotros. Y dice, para que fuéramos hechos justicia de Dios. A eso me impacta a mí. Porque Jesús, el que no conocía pecado para nada, Él se hizo pecado por nosotros. Eso es maravilloso. Ese es amor. El que no conoció pecado, Él dice que se hizo pecado por nosotros. Y nosotros obtuvimos la justificación de Dios. ¿Se acuerdan la foto donde enseña la cruz y dice que la santidad se nos transfirió a nosotros y el pecado de nosotros, ¿a quién se le fue? A Jesús. Hay gente que mira las películas de Jesús y dice, y no las puede ver, porque cómo golpean a Jesús y todo. Pero ¿saben qué? Una de las grandes cosas que pasó a Jesús no solo fueron los golpes, los látigos. Dice la Biblia que Él dio sus espaldas y su barba para que fuera arrancada. Dice la Biblia que ni fue tan desfigurado que no se podía ver la humanidad en Él. Imagínense una persona tan desfigurada que no se podía ver la humanidad en Él. Y dice que todo se ofreció, pero miren, ¿saben qué grande que hizo Jesús? Que todos nuestros pecados, Él se los llevó en su cuerpo, para que tú fueras justificado. Pues Él tomó mi pecado y yo obtuve su justicia. Él tomó nuestro pecado y yo obtuve su santidad. Él tomó la maldición, porque dice la Biblia, maldito el que muere en un madero. Todos los romanos en ese tiempo, todos los que morían en esa cruz eran malditos. Jesús, el santo, el que nunca había cometido pecado, estaba entre dos personas que habían matado y robado. Entre los pecadores se encontró en medio para que todos vieran. Y Él se puso en medio y tomó todos nuestros pecados y se hizo maldición para que tú tuvieras bendición. ¿Qué estoy tratando de decir? Que todo lo malo de nosotros se transfirió a Él. Y todo lo bueno de Él se transfirió a ti. ¿Sabes qué hay en ti? Paz. ¿Sabes qué hay en ti? Gozo. ¿Sabes qué hay en ti? Prosperidad, sanidad, libertad. Todo lo bueno que puedas pensar está en ti. El problema es que no lo sabemos. Pero Jesús te dio todo lo bueno de Él para recibir todo lo malo tuyo. Pues Él se hizo maldición para que tú seas bendito. ¿Por qué sé que yo soy bendito? Porque Jesús me hizo bendición. Y dice aquí, antes en el tiempo, esto es lo que le estaba diciendo, antes, ¿se acuerdan? En el tiempo de Moisés, uno transfería el animal, se transfería toda la inocencia y nosotros todo lo malo se transferían al animal. En Jesús, Él fue la oveja perfecta, sin mancha, sin defecto. Y Jesús se dio. Dice que no dijo ninguna palabra. ¿Por qué no dijo ninguna palabra? Porque Él era el sacrificio como una oveja en el cual se iba a dar por nosotros. No se quejó.
No dijo Dios, llegó a tal punto, ¿se acuerdan de ese pasaje en la Biblia donde dice que Jesús dice que sangraba de sudor? ¿Y por qué? Porque ya estaba a punto de morir, ya estaba a punto de sacrificar su vida a nosotros. Y dice que cuando ya se estaba acercando el tiempo, le dice al Padre, Padre, si se puede hacer de otra manera, si puedes tomar de mí esta copa, dice, llévatela, pero si no, hágase tu voluntad. Jesús se dio por nosotros. Ahora, la segunda pregunta que surge es ¿por qué necesito ser justificado? Porque hay gente que dice, hey, yo no necesito ser justificado. Más si no crees en Dios, dices, yo no necesito ser justificado. Yo no necesito, si lo quieres creer o no lo quieres creer, que quieres ser justificado, la Biblia nos marca que todos necesitamos ser justificados. Ahora, miramos a través de la Escritura cómo surgió el origen de la separación del hombre con Dios. Porque hubo un origen. Porque hubo una separación entre Dios y el hombre. Porque dice la Biblia que Adán, dice que un día Dios le dijo, ¿dónde estás? Nunca Dios había dicho esa palabra. ¿Dónde estás? Cuando alguien dice, ¿dónde estás? Es porque alguien está perdido o alguien no está donde debe de estar. Adán se reunía con Dios. Yo no sé qué relación tenía Adán con Dios, pero me hubiera gustado saberlo. Pero yo creo que tenían un lugar donde se reunía con Dios. Y ese día, cuando Dios fue al lugar donde se reunían a hablar, no lo encontró y le dijo, ¿dónde estás, Adán? En otras palabras, ahí miramos una separación entre el hombre y Dios. ¿Y cómo sucedió ese origen? Miramos la Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, Adán cometió alta traición a Dios. Muchos dicen, ay, si Adán solo comió una manzana, Dios es tan malo que Adán solo comió una manzana. Pero lo que hizo Adán fue cometer alta traición a Dios. El querer llegar a ser como Dios mismo. Y miramos a un diablo que quiso hacer lo mismo. Pero dice la Escritura, dice que hicieron a Adán a la imagen y semejanza de Dios. Pero el diablo le engañó a Adán y Adán cometió una alta traición porque en Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 dice, y le dijo Dios este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín. Dios, en otras palabras, Dios siempre te va a dar más que suficiente para que no desees lo demás. Mire qué lindo, Dios te va a dar tanto, te va a dar lo suficiente para que tú no desees lo que el mundo te ofrece o lo que el diablo te ofrece. Y Dios le ofreció todo, dice, pero menos, dice, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, dice, no deberás de comer. El día que comas eso, dice, ciertamente morirás. Fíjense que no fue un árbol de manzanas. Dice que fue un árbol de ¿qué? De conocimiento. Yo les vengo a decir, dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántos creemos que el conocimiento es importante? Porque muchos no obtenemos los beneficios de Dios por no saber. Pues dice aquí que él comió del árbol, de un conocimiento del árbol, y dice si vamos del versículo 1 al 3, dice, la serpiente, la más astuta, le mintió y le dijo, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? El diablo quiere siempre hacerte pensar que siempre te falta algo y que Dios lo que te da no es lo suficiente. Siempre va a ser el diablo hacerte pensar que lo que Dios te da no es lo suficiente. Y que siempre necesitas algo más. El versículo 4 dice, no lo voy a leer, solo estoy dando los ejemplos. No es cierto que no iban a morir, le dijo el diablo. El diablo es padre de toda mentira.
dice Dios que iban a morir. Ahora dice el versículo 5, Dios sabe muy bien que cuando comas de este árbol se abrirán los ojos y llegarás a ser como Dios. Miren lo que le dijo a Adán. Y llegarás a ser como ¿quién? Como Dios. Miren lo que quiso hacer el diablo. Que cometiera a Adán alta traición y decir, hey, mira, tú puedes ser igual a Dios. Sin saber que Dios cuando lo creó ¿qué? A su semejanza, a su imagen. Y dice, y conocedores del bien y el mal. Dice que la mujer vio el árbol. ¿Sabe lo que me enseña a mí eso? ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque dice la Biblia que nuestros ojos tienen que estar en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. La Biblia dice que pongamos los ojos arriba y no en la tierra. Porque cuando tú pones tus ojos en lo terrenal, te quita la mirada en lo que es Dios y lo que Dios te puede dar. Pues dice que cuando vio, digan conmigo, ver. ¿Saben una cosa que el enemigo usa? Es la vista. Es hacerte y darte todo menos Dios. Te da todo fácil menos Dios. Y dice que cuando vio, dice que el fruto del árbol era bueno para comer y tenía buen aspecto para adquirir sabiduría. Miren que no era solo un árbol como nos han enseñado, de manzanas. Era un árbol que tenía sabiduría. Y Dios no quería que comieran. No sé si muchos dicen que Dios no quería que comieran todavía, sino hasta después. Hay muchas versiones. Y dice, así que tomó del fruto y dice que comió. Cuando comió, le dio a su esposo. ¿Quién estaba allí con ella? Si le dio a su esposo, ¿quién estaba allí con ella? Adán. Y dice, nos enseña que Adán allí estaba con ella y fue engañada. El 7, en ese momento se le abrieron sus ojos, miren lo que pasa, y tomaron conciencia de su desnudez. Cuando uno sabe que ha hecho mal, uno toma conciencia de lo mal que hace. Y dice, antes estaban desnudos, pero ahora tomaron conciencia porque sabían que habían hecho algo en contra de la ley de Dios. Y dice, antes no se daban cuenta, por eso, para cubrirse, dice que entretejieron hojas de higuera. Y el hombre, miramos a un hombre que quiere con su propia justicia querer cubrir su desnudez. Desde antes de la humanidad, el hombre comenzó a tener este problema, el querer justificarse uno mismo. Queremos justificar por todo lo que hacemos. Y dice que ellos mismos se cubrieron. El 8. De ese momento ya no fue igual. No se acercaron a Dios, sino lo que hace el pecado. Esto es lo que hace el pecado. Es esconderte, es hacer que te escondas. Dice que él se escondió en los árboles para que Dios no viera. Cuando antes deseaba estar en la presencia de Dios, se alejó de Dios. El sentirte condenado te hace esconderte de Dios, alejarte, pero la gracia de Dios, lo que vino a hacer Jesús, no es para que te corras, sino es que corras hacia Él. Antes nos corríamos, se puede decir, nos alejábamos de Dios cuando fallamos, pero cuando uno entiende la gracia de Dios, eso no te hace, cuando tú pecas y fallas, no te hace correr. Hay gente que deja las iglesias porque dice, la regué, fallé, ya no tengo solución. Pero la gracia te hace entender que puedes correr hacia Dios. Y Él porque te ha perdonado. Amén. Y después el 9. Dios nunca había dicho estas palabras. Antes, ¿dónde estás? Wow, Dios tenía una conexión con Adán. ¿Cómo crees que Dios se sintió que antes tan cheros o tan compañeros o tan... ¿Cómo le dicen ustedes a un buen amigo? Cheros, my BFF, cuates. Patas, ¿Ah? patas. Imagínate tu compañero, tu BFF.
Cuando llegó allí, le dice, ¿dónde estás? Allí miramos una separación. Ya no están conectados. Ya no está esa relación. Es unas palabras de separación, unas palabras de división. El hombre contestó, tuve miedo. ¿Por qué miedo? Si Dios nunca le había enseñado miedo. Dios lo único que le había enseñado era amor, era paz, era bondad, era todo lo bueno. Y llega a decir el hombre, tuve miedo. Dios nunca quiso eso para el hombre, que tuviéramos miedo de Dios. Y hay gente que teme y le tiene miedo a Dios. Y le dice, porque estoy, su condición, desnudo. Pero por eso me escondí. ¿Cuánta gente hoy en día se esconde de Dios? Supuestamente se esconde de Dios, porque dice la Biblia que no hay manera que nos escondamos de Dios. Sus ojos recorren toda la tierra, pero hay gente que están escondidas por el pecado, por la separación. Y nosotros necesitamos predicarles el mensaje del amor, que Dios ya pagó el precio para unirnos una vez más. Ya no hay separación, digan conmigo, ya no hay separación. Ya no hay separación. Él nos unió con Él. Y dice Él, esto es lo que trae el pecado, condenación, algo que nunca había experimentado Adán antes, miedo, darse cuenta de su desnudez y el esconderse. El versículo 11 y 13 en Génesis 3, ya vamos a ir concluyendo. Génesis 3, el 11 al 13, miren lo que dice. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Como diciendo Dios, yo no te he dicho eso. Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer, miren lo que dice, el hombre justificándose desde el principio. En vez de encontrar la justicia de Dios, justifica a sí mismo y dice, la mujer que me diste, ¿a quién le estaba culpando? A Dios. Como diciendo, tú la regaste, Dios, la mujer es la mujer que tú me diste. Por compañera me dio este fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor le preguntó a la mujer y ahora la mujer justificándose. La mujer nunca se deja, ¿no? Dice, ¿qué es lo que has hecho? Y dice, la serpiente, ¿qué dice? Me engañó. Y la serpiente, ahora le preguntan a la serpiente, pero ya la serpiente no tenía a quien culpar. Pero miramos la humanidad siempre mirando la salida. Ahora en día todos nos justificamos por nuestros pecados. Siempre nos justificamos. No, es que mentí porque si no hubiera pasado esto. No, es que hice esto porque esto sucedió. No, es que esta persona nunca, digan conmigo, nunca. Nunca. Es nuestra culpa. Nunca es nuestra culpa. Nunca tomamos lo que es nuestro y decir, hey, yo la regué, yo fallé. Para el hombre y la mujer casado, qué difícil que el hombre o la mujer diga, yo te perdono. Siempre uno y el otro está viendo quién viene primero. El macho dice, no, yo no puedo decir perdón porque si no, esta mujer se va sobre mí. Y la mujer dice, no, yo no quiero aprovechar. Y la mujer dice, no, yo no quiero pedir perdón porque si no, este hombre va a creerse más macho que lo que es. Pues el hombre siempre tiene el problema de querer justificarse a uno mismo. Pero miramos qué pasa en el versículo 14. Algo sucede en el versículo 14. El Señor dijo entonces a la serpiente antigua es lo que le llaman al diablo, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pero mire la promesa de Dios desde el principio. Dios es tan sabio que tiene un plan de todo. Por ejemplo, sabía que el hombre iba a fallar, ya tenía un plan para ello. 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella.
Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué estaba diciendo Dios aquí? Estaba diciendo, don't worry, no te preocupes humanidad, yo ya tengo el plan, yo ya sabía que iba a suceder. Yo tengo, la simiente de esa mujer va a salir Jesucristo. Y al salir Jesucristo, Él le va, dice, a aplastar la cabeza a la serpiente, que es el diablo. En otras palabras, Dios ya tenía un plan de redención con Jesucristo. Pues miramos que Dios, el Señor, dice en el 21, le hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. En otras palabras, Dios estaba dando a entender lo que iba a pasar en el futuro. Que la justicia no viene del hombre. ¿Se acuerdan que el hombre se entejió esas ovejas? ¿Cómo se dice? Esas hojas. Y ellos quisieron justificarse y cubrirse. Dios dice, el hombre no se puede justificar a sí mismo. Yo soy el que justifico. Y Él hizo, dice, estas ropas, estas pieles para cubrir al hombre. En otras palabras, Dios dice, hey, yo tengo un plan de redención para ustedes, en el cual yo voy a perdonar todos sus pecados, los voy a cubrir, ya no serán condenados, sino yo tengo un plan de salvación para la humanidad. Al mirar la historia de Adán, nos trae esta pregunta: ¿qué daño vino a causar a nosotros el pecado de Adán? ¿Y qué bendición nos vino a causar al venir Jesucristo? Y eso lo vamos a aprender la otra semana. Pero lo que yo vengo a decirles, el origen comenzó con Adán. El pecado de Adán, mire, lo que te hace a ti antes, al no saber de Jesucristo, pecador, no es el pecado que cometes. Lo que te hace a ti pecador es el pecado que vino desde Adán. En otras palabras, el pecado es la naturaleza pecaminosa que vino cuando uno nace. El bebé, bien bonito, ¿no? El bebé dice, ay, qué bonito el bebé, pero ese bebé nace con el pecado. Es como el cáncer, o es como una enfermedad que tiene la mamá. Cuando nace el niño, ¿con qué nace? Con esa enfermedad o con ese cáncer que tenía. Pues el Adán, lo voy a explicar la otra semana un poco mejor. El pecado de Adán vino a toda la humanidad. ¿Por qué necesito a Jesucristo? Porque el pecado está en mí. Y yo necesito un Salvador. ¿Y quién es el único que puede salvarme? Jesús. ¿Amén? So, vamos a terminar ahí, concluir ahí. Ese es el origen del pecado, de lo que la separación de Dios, pero vamos a ver la reconciliación la otra semana. Vimos en este día la separación, pero la otra semana vamos a ver la reconciliación y qué vino a traernos. Vamos a orar. Pues acuérdense, ¿cómo yo puedo recibir esta justificación? Es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Creerlo. ¿A través de qué? La fe. Pues no creas que tienes que hacer algo para que Dios te perdone. Él ya te perdonó. Amén. Amén. Ya te perdonó. Yo miro a mis hijos y me dicen, ay papá, perdóname. Yo no estoy. No, dímelo otra vez. Imagínate a tu hijo repitiéndote todos los días, ay papá, perdóname por lo que hice ayer. Ay papá, perdóname por lo que hice hace 5 años. Ay papá, perdóname por lo que hice, ¿te acuerdas? Hace 10 años. Y uno se enfadaría y diría, hijo, ya te perdoné hace tiempo. Pues Dios, eso es lo que desea. Él no desea que tú vengas a Él pidiéndole perdón siempre y siempre. Él lo que desea es tener una relación, la cual antes hubo una separación. Amén. Ahora estamos cercas. Y no solo, ¿sabes lo que me impacta a mí? Que Dios no era de esas personas como esperando, ok, a ver si la humanidad se acerca a mí. Él lo dejó todo para acercarse a la humanidad. Ahora nos toca a nosotros responder a eso. Hay gente que no responde, y el que no responde no es justificado, porque este regalo se recibe a través de la fe en Él. Si yo no creo en Él y no lo recibo,